Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un vídeo que les va a volar la cabeza. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Hoy nos vamos a sumergir en el universo turbulento pero fascinante de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desenterrar revelaciones bomba, escándalos que nadie vio venir, y todo lo que la prensa turca, y el Internet en general, intentó mantener en secreto. Ya saben, estos dos actores son mega estrellas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a sus increíbles actuaciones y por supuesto, a la química explosiva que tenían en pantalla. Y precisamente esa química fue el comienzo de todo. Este vídeo va a ser un viaje, un recorrido por su relación, por los rumores, por las verdades a medias y por todo lo que pasó detrás de las cámaras de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se conoció en español. Vamos a desentrañar los secretos que rodearon su romance, los escándalos que hicieron temblar a la farándula turca, y vamos a ver por qué, a pesar de todo, la conexión entre Demet y Can sigue siendo tema de conversación, incluso hoy en día. Así que si son fans de Demet Özdemir, de Can Yaman o simplemente aman el chisme de calidad, este es el vídeo que estaban esperando. Prepárense para la montaña rusa de emociones. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y denle like a este vídeo si les gusta la farándula turca. Empecemos. Todo comenzó con Erkenci Kuş. La serie que narraba la historia de Sanem y Can, una publicista soñadora y un fotógrafo aventurero, fue un éxito rotundo. Pero lo que realmente llamó la atención del público fue la increíble conexión que había entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esa química traspasaba la pantalla, se podía sentir en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. Era innegable. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Empezaron a circular noticias sobre una posible relación fuera de la ficción. Los fans obviamente estaban enloquecidos. Querían que fueran pareja en la vida real, y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su romance. Era el tema del momento. Cada noticia, cada publicación en redes sociales, cada foto filtrada, era analizada con lupa. Los fans crearon cuentas dedicadas a Canem, combinación de Can y Sanem, y la serie, y a la pareja, se convirtió en un fenómeno global. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil bajo. No confirmaban ni desmentían los rumores. Daban entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, hablaban de lo bien que se llevaban, pero no daban pistas concretas sobre su vida personal. Esto solo alimentaba la especulación, y la prensa turca, siempre al acecho, se encargaba de publicar todo tipo de noticias, desde supuestas citas románticas hasta discusiones en el set. Algunos medios incluso especulaban con una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie, avivando el morbo y manteniendo el interés del público. Los paparazzi no les daban tregua. Los seguían a todas partes, buscando el momento perfecto para captar una imagen comprometedora. Y aunque en algunos momentos parecía que la relación iba en serio, con fotos de ellos juntos, agarrados de la mano, compartiendo momentos íntimos, todo se vino abajo. Se les vio en restaurantes, en eventos, incluso de viaje juntos. Cada aparición pública era un evento en sí mismo, y los fans se emocionaban y especulaban sobre la legitimidad de su relación. Era un juego constante entre la realidad y la ficción. ¿Qué pasó? Pues aquí es donde empezamos a desenterrar los escándalos. Se dice que la razón principal de la ruptura fue la diferencia de carácter entre Demet y Can. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su carácter fuerte, a veces podía ser un poco complicado. Demet, por otro lado, es conocida por ser más reservada, tranquila y centrada en su trabajo. Su temperamento calmado contrastaba con la intensidad de Can. Sus amigos cercanos comentaban que Demet era una persona muy dedicada a su profesión, mientras que Can parecía más interesado en la fama y en la atención mediática. Además, Can en ese momento estaba en la cima de su popularidad. La fama lo había catapultado a lo más alto y esto, al parecer, le generó ciertos problemas. Comenzó a tener actitudes que no agradaban a todos, incluyendo a Demet. La presión de ser una estrella global, las exigencias de la industria del entretenimiento y la incesante atención mediática parecen haber afectado a Can. Se habla de un ego inflado y de una creciente dificultad para lidiar con las críticas y las exigencias del trabajo. Los rumores sobre el comportamiento de Can en el set de Erkenci Kuş comenzaron a circular.
Se hablaba de retrasos, de exigencias, de discusiones con el equipo de producción. Se decía que a menudo llegaba tarde a las grabaciones. Que tenía exigencias poco razonables y que se negaba a cumplir con las indicaciones de los directores. La profesionalidad del actor, que en un principio era alabada, empezó a ser cuestionada. Y lo más grave, se rumoreaba que tenía un comportamiento no profesional con sus compañeras de trabajo. Se hablaba de coqueteos excesivos, de comentarios inapropiados y de actitudes que incomodaban a algunas actrices y miembros del equipo. Aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas públicamente, contribuyeron a empañar su imagen y a generar tensiones en el ambiente laboral. Estas acusaciones, aunque no confirmadas, mancharon la imagen de Can. La prensa turca, que antes lo idolatraba, empezó a criticarlo. Sus declaraciones y entrevistas, antes celebradas, fueron ahora sometidas a un escrutinio riguroso. Se cuestionó su autenticidad y su profesionalidad. Y la relación con Demet, que ya estaba en crisis, se resintió aún más. La constante exposición mediática, la presión de los fans y las acusaciones sobre el comportamiento de Can crearon un ambiente tóxico que afectó la relación. Otro factor importante fue el manejo de su relación por parte de los representantes y agentes de ambos actores. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y al parecer, las agencias de Demet y Can no estaban de acuerdo en cómo manejar la situación. Algunos medios especularon con que se les prohibía hablar de su relación para mantener su imagen profesional, lo que solo añadió más tensión. Se rumoreaba que las agencias querían controlar cada paso de la pareja, buscando maximizar el beneficio económico de su relación en lugar de proteger su privacidad y bienestar. La falta de comunicación entre los agentes y la pareja, y las presiones de la industria, terminaron por minar la relación. La gota que colmó el vaso, al parecer, fue una discusión muy fuerte en el set. Según los rumores, la tensión acumulada estalló en un enfrentamiento que involucró gritos, llantos y acusaciones. Se dice que la discusión fue tan intensa que interrumpió las grabaciones durante horas. Algunos testigos afirmaron que la discusión fue motivada por celos y desconfianza, mientras que otros la atribuyeron a la presión y al estrés. Después de ese incidente, la relación se rompió definitivamente. Las diferencias de carácter, la inmadurez de Can en ese momento, las presiones de la fama y las supuestas infidelidades terminaron por romper la conexión entre ambos. La ruptura fue dura. Ambos actores, por supuesto, lo negaron, pero la evidencia era más que evidente. Dejaron de seguirse en redes sociales, ya no se les veía juntos, y sus interacciones públicas se redujeron a cero. Los fans, que esperaban una reconciliación, se sintieron decepcionados. La ruptura dejó un vacío en los corazones de los seguidores de la serie, que veían en Demet y Can la pareja perfecta. Pero aquí no terminan los escándalos. Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre las nuevas relaciones sentimentales de ambos. Demet, poco después, comenzó a salir con un músico turco llamado Kane Ociurlu. La relación duró un tiempo, pero no funcionó. Se especuló con que Demet necesitaba un hombre que la apoyara y entendiera sus prioridades profesionales, y que Kane no cumplía con esas expectativas. Después conoció a Oğuzhan Koç, con quien se casó en 2022. La boda, que fue un evento mediático, fue muy criticada por algunos fans, que aún esperaban una reconciliación con Can. Y Can Yaman, por su parte, comenzó a ser relacionado con varias mujeres. La más sonada fue Diletta Leotta, una presentadora de televisión italiana. Su relación fue muy mediática, con viajes románticos, fotos en redes sociales y portadas de revistas. Sin embargo, la relación también terminó, alimentando las especulaciones sobre su inestabilidad emocional y su dificultad para mantener relaciones duraderas. Se hablaba de un Can que buscaba constantemente la atención mediática y que no lograba establecer un vínculo profundo con ninguna mujer. Pero lo más impactante fue lo que pasó después. Años después comenzaron a surgir nuevas revelaciones sobre la relación de Demet y Can, y sobre lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras. Se filtraron supuestas conversaciones privadas, fotos y vídeos que revelaban detalles inéditos sobre su relación. Estas filtraciones, que se produjeron a través de fuentes anónimas y de cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca, generaron un gran revuelo y avivaron las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación. Algunos de estos detalles eran bastante polémicos. Se hablaba de discusiones fuertes, de infidelidades, de celos y de manipulación.
La prensa turca, por supuesto, se encargó de amplificar estas revelaciones, y los fans quedaron en shock. Las revelaciones pintaron un cuadro oscuro de la relación, revelando una dinámica tóxica y llena de conflictos. Se cuestionó la imagen pública de ambos actores y se generaron debates sobre la responsabilidad de cada uno en el fracaso de la relación. Se decía que Khan había sido muy posesivo con Demet, y que le exigía que cortara el contacto con sus amigos y compañeros de trabajo. También se rumoreaba que tenía problemas de control de la ira y que, en ocasiones, se mostraba agresivo. Estos rumores, alimentados por las filtraciones y por los testimonios anónimos, dañaron aún más la imagen de Khan y generaron críticas generalizadas. Se le acusó de ser un hombre inseguro, celoso y manipulador. Estas acusaciones, aunque no confirmadas oficialmente, dañaron la imagen de Khan y generaron una ola de críticas en las redes sociales. Los fans, que antes lo defendían a capa y espada, comenzaron a cuestionar su comportamiento. Los comentarios negativos se multiplicaron y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans de Demet y Khan se enfrentaban. Demet, por su parte, mantuvo un perfil bajo. No hizo declaraciones públicas sobre el tema, y se limitó a seguir trabajando en sus proyectos profesionales. Su silencio, interpretado por algunos como una señal de madurez y por otros como una estrategia para no perjudicar su imagen, fue muy comentado en los medios y en las redes sociales. Pero lo más sorprendente fue la reacción de la gente. A pesar de los escándalos y de las acusaciones, la popularidad de Demet y Khan no decayó. Al contrario, sus fans siguieron apoyándolos, y la serie Erkencikus siguió siendo un éxito en todo el mundo. La gente se mostró dividida ante los escándalos. Algunos apoyaron a Demet, destacando su profesionalidad y su silencio ante la controversia, mientras que otros defendieron a Khan, argumentando que las acusaciones eran infundadas y que su imagen estaba siendo dañada injustamente. ¿Por qué? Pues, creo que hay varias razones. Primero, la gente ama el drama. Las historias con giros inesperados, con secretos y con escándalos, siempre atraen la atención. Y en este caso, la historia de Demet y Khan, con sus idas y venidas, con sus rumores y con sus revelaciones, era perfecta para alimentar la curiosidad del público. El morbo, la intriga y el misterio que rodeaban la relación de Demet y Khan la convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones de los fans y en los medios de comunicación. Segundo, la química entre Demet y Khan era innegable. A pesar de todo lo que pasó, la gente seguía soñando con verlos juntos en la vida real. Y en el fondo creo que muchos esperaban que, de alguna manera, pudieran solucionar sus diferencias y volver a estar juntos. La fuerza de su conexión en la pantalla, su complicidad y su magnetismo, calaron hondo en el público, que no podía evitar sentir que había algo especial entre ellos. Tercero, Demet y Khan son grandes profesionales. A pesar de los problemas personales, ambos han seguido trabajando duro en sus proyectos profesionales. Demet ha protagonizado varias series de éxito, y Khan ha triunfado en Italia y en otros países europeos. Su profesionalismo y su dedicación al trabajo, a pesar de las adversidades, fueron reconocidos por sus fans. Y por último, la gente es comprensiva. Todos cometemos errores, todos tenemos problemas. Y en el fondo, la gente entiende que la vida de los famosos no es perfecta. La empatía y la comprensión del público hacia las dificultades personales de los actores también contribuyeron a mantener su popularidad. Se vio en ellos una fragilidad y una humanidad que los acercó a sus fans, y que los hizo más queridos. Hoy en día, Demet y Khan han seguido caminos separados. Demet está casada y enfocada en su carrera. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, a pesar de las críticas iniciales, ha demostrado ser estable, y Demet parece estar disfrutando de una vida tranquila y feliz. Khan sigue trabajando en nuevos proyectos, y ha construido una exitosa carrera internacional. Su mudanza a Italia y su éxito en el extranjero han demostrado su resiliencia y su capacidad para reinventarse. Aunque ya no están juntos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo recordada por los fans. Su romance, con sus luces y sombras, con sus secretos y con sus escándalos, ha dejado una huella imborrable en la memoria del público. Y aunque quizás nunca sepamos toda la verdad sobre lo que pasó detrás de las cámaras de Erkencikus, lo cierto es que su historia sigue siendo fascinante. El misterio que rodea su relación, los rumores y las filtraciones, mantienen viva la llama del interés del público y de los medios. La historia de Demet y Can se ha convertido en una leyenda, en un relato sobre el amor, la fama, la traición y la superación personal.
En conclusión, amigos, hemos desenterrado una gran cantidad de información sobre la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto cómo su química en pantalla se convirtió en un romance apasionado, y cómo ese romance terminó en una ruptura llena de escándalos y controversias. Hemos explorado los rumores, las acusaciones y las revelaciones que han marcado sus vidas. Hemos analizado las causas de la ruptura, los comportamientos de ambos, las presiones de la fama, y las reacciones del público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, denle like. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Ustedes creían en el amor de Demet y Can? ¿Qué opinan de todos estos escándalos? ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿Qué les parece la imagen que cada uno proyecta ahora, después de todo lo sucedido? ¿Cómo ven el futuro de sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones sobre este tema tan apasionante. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el drama turco, y recuerden que el chisme es más sabroso cuando lo compartimos. Pueden comentar en nuestras redes sociales, donde podrán debatir, interactuar y compartir sus ideas con otros fans. Y sobre todo, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.